La semana pasada estábamos en Marcos 9, hablamos de este evento maravilloso en el Monte Santo que fue la transfiguración de Jesús, y eso nos llevó también a lo que comentó Pedro en su segunda carta, en segunda de Pedro 1:19, cuando Pedro dice que habían escuchado ellos la voz del cielo, pero después dice Pedro: pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y estaba hablando Pedro de la importancia de la Escritura. Segunda de Pedro 1:19. De la importancia de la Escritura, de la importancia de la palabra de Dios, pero cada una a su debido tiempo. Cómo ha sido la revelación, cómo el Señor se ha comunicado con sus hijos, siempre se ha comunicado con sus hijos, y habla de lo importante que es la Escritura ahora para nosotros, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Pero ¿cómo saber que la Biblia es lo que es? ¿Te acuerdas? De eso hablamos la semana pasada y quedamos de pausar solo por hoy el estudio del Evangelio de Marcos y hablar un poco sobre la palabra. Sobre la palabra, sobre cosas de cómo es su historia, cómo nos llegó a nosotros. Y eso nos va a llevar a aprender también un poco de apologética. Unos seguramente saben lo que es, otros no, pero bueno, hoy vamos a aprender aunque sea un poquito de este término, ¿ok? Solo por hoy lo vamos a hacer, no sé cómo lo vamos a hacer, vamos a correr, ¿ok? La apologética por sí sola nos daría tema para muchos domingos y lo haremos a su tiempo, pero hoy le vamos a pasar por encimita para conocerla de perdido. Pero es algo que también tú tienes que hacer en lo particular, ¿ok? En lo particular, preocuparte por investigar cosas. Tiene que despertar tu interés en esto, es algo que todos tenemos que hacer. De hecho, estudiar doctrina como lo hacemos, estudiar palabra como lo hacemos, esa ya es parte de la apologética, porque nos preparamos para siempre poder presentar defensa de nuestra fe ante cualquier persona. Entonces, ya estudiar doctrina ya es parte de la apologética. Conocer la Escritura es esto también, es tener parte de la apologética. El versículo base en la Biblia para la apologética cristiana es Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15, donde dice Pedro: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y después dice: y estar siempre preparados para presentar defensa. Eso es apologética. Estar siempre preparados para presentar defensa, eso es la apologética, y eso se nos manda a todos los cristianos. Pero muchas veces, esta es la base, el versículo es la base de la apologética, pero se nos olvida muchas veces lo que dice ahí enseguida, y es muy importante. Es el corazón de la apologética, es el corazón del cristianismo también. Dice enseguida: pero con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La apologética es como responder al que sea, y también a nosotros mismos, la pregunta de por qué creemos lo que creemos. Hay que tener capacidad de explicar, ¿ok? En el terreno que te pongan. Algunos tal vez sean hábiles con la Biblia, pero algunas veces serán personas que no creen la Biblia, o que dicen que no creen la Biblia, o que no creen en Dios. Serán personas ateos, y los cristianos tenemos que ser capaces de defender nuestra fe, de presentar nuestra fe, que es lo que dice Primera de Pedro. Pero lo que sigue ahí es súper importante, es decir, con mansedumbre, así como era nuestro Señor. Lo que quiere decir es
tenemos que ser capaces no solo de defender nuestra fe, sino de presentar la fe ante cualquiera, ¿sí? No hay excusa para que un cristiano no sea capaz de defender su fe o de presentar su fe, lo que cree y por qué lo cree. Pero siempre hacerlo con mansedumbre. Lo que quiere decir ahí es la apologética o el defender nuestra fe no lleva implícito, no involucra el ser mal educado, el ser agresivo, el enojarse, el ser irrespetuoso o el alterarse incluso. Eso no hace un buen cristiano, ¿okay? No es el objetivo de la apologética. O discutir. El Señor nos da instrucciones muy claras. El Señor nos dice, claro, que debemos esforzarnos en nuestra defensa, debemos esforzarnos en ser sabios, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo como Cristo lo hacía, como Cristo se portaba en nuestra presentación. No se trata de ganar debates, ¿sí? Si ganamos un debate, pero alejamos a la persona de Cristo por nuestra actitud, por nuestro orgullo, hemos perdido de vista el objetivo de la apologética y el objetivo del Señor, que es ganar personas para Cristo. El objetivo no es ganar discusiones. La Biblia habla de apologética. A veces se piensa que es, no sé, una rama que no tiene fundamento en la Biblia, pero sí la tiene. De hecho, es lo que hacían los apóstoles, ¿sí? Pero por ejemplo en Filipenses 1:7 decía Pablo: como me es justo sentir de esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Esa defensa es lo que se llama apologética, es decir, Pablo defendía el Evangelio, eso es apologética. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este es ese mandamiento de presentar defensa, de contender ardientemente por la fe. Pero mira lo que dice: por la fe que fue dada una vez a los santos. ¿Okay? La palabra, ahorita veíamos en la carta de Pedro que nos decía hacerlo con mansedumbre, ¿ok? Pero aquí nos dice que contendamos ardientemente. Y podríamos pensar, oye, se está contradiciendo, pero no es lo mismo. Contender ardientemente, principalmente la palabra ardientemente, es sinónimo de pasión, es decir, hacerlo con pasión, ¿sí? Ser unos apasionados por la palabra y porque la gente la conozca. Es decir, no es lo mismo que no ser manso, ¿sí? Hay que contender ardientemente. Eso es lo que nos manda. Ahora, la palabra contender significa luchar, ¿sí? Y ardientemente significa hacerlo con pasión. Segunda de Timoteo 2:23 y 24 nos dice: desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Luego dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Que otra vez, aunque es diferente palabra de la que leímos en Judas, significan lo mismo. Contencioso es peleonero, contender viene de la palabra pelear o presentar batalla, son sinónimos. Entonces, si te fijas, parece contradecirse, pero no, lo que está haciendo se complementa perfectamente. Lo que dice segunda de Timoteo 2:23, desecha las cuestiones necias e insensatas porque te llevan a contiendas, y el siervo del Señor no es contencioso. Pero Judas nos dijo: les exhortamos que contiendan y que lo hagan ardientemente, pero que lo hagan por la fe correcta. Lo que dice segunda de Timoteo es: porque el cristiano no es contencioso. ¿Qué quiere decir? El cristiano no está
peleando por cualquier cosa, ¿sí? No es peleonero. Yo no sé si conozcas gente, a lo mejor nosotros algún tiempo hemos caído en eso, que lo que hacemos es enfrascarnos en cualquier discusión, ¿sí? Y nos enfrascamos en cualquier discusión, y eso es lo que dice el Señor. Eso no lo hagas, eso no lo hagas, eso no lo hagas. Pero cuando se trata de la fe correcta, ahí sí te mando contender ardientemente. Hay que defender la fe ardientemente, pero por otras cosas, por esas cosas no lo hagas. Muchas cosas necias que hay en el mundo, dice, no discutas por eso. O que gente que quiere incluso en la Biblia presentarte cosas que a lo mejor la Biblia no están y quieren hacerte pelear, dice, no pelees por eso. Yo no sé, hay muchas cosas, muchísimas cosas necias que el mundo te trae, ¿no? O sea, a ver, ¿cuántas cervezas me puedo tomar? A ver, ¿dónde dice que tomar cerveza es pecado? Jesús pecaba, a ver. Y dice el Señor, no contiendas por esas cosas. Dice, quiere acabarse toda la cerveza, acábesela. A ver, Jesús tenía el pelo largo o tenía el pelo corto. A ver, o era gordo o era flaco. Y a veces los cristianos queremos pelear. Y eso dice, pero porque hay gente que es peleonera. El cristiano no lo es. El cristiano no es contencioso. Oye, Jesús era gordo o era flaco. A ver, era gordo o era... No importa. Dile, mira, era gordo, pero después se puso a dieta y enflacó. No importa, no contiendas por esas cosas. Y a muchos cristianos nos pasa, ¿no? A veces nos pasa a los cristianos que lo que queremos es no perder discusiones. Y ahí ya nos mueve otra cosa. Pero lo que Judas nos manda, cuando se trata de la fe, y lo que dijo Pedro, de la fe que fue dada una vez a los santos, es decir, de la fe correcta, dice, ahí sí pelea ardientemente, que quiere decir con mucha pasión. Hechos 17:16 dice, Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, discutía es la palabra, pelear. Pero es lo que hacía Pablo, pero Pablo lo hacía por convencer personas, por salvar personas, no por ganar discusiones ni colgarse ese tipo de medallas. Entonces, la mayor base es ese, segunda de Timoteo 2, en el 25, como nos leyó nuestro hermano, nos manda otra vez, con mansedumbre, corrija a los que se oponen, por si Dios quizá les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. A Tito le dejó una instrucción parecida, en Tito 3:9, le manda algo parecido, le dice, evita las cuestiones necias e insensatas. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y esas son instrucciones para nosotros y debemos de tener cuidado. En lo general, lo que está diciendo el Señor, se trata de defender nuestra fe, se trata de defender la fe que nos salva. Sí, esa hay que defenderla ante quien sea y hacerlo ardientemente, pero evitar pelear por cuestiones necias. Cualquier pregunta, de hecho esa hecha sin buena intención, puede convertirse en una pregunta necia de alguien, ¿verdad? A lo mejor también cualquier duda puede ser honesta de alguien. Eso es lo que hay que distinguir, ¿no? Es muy distinto cuando alguien te dice con buena intención, oye, ¿y de dónde salimos tantas personas? ¿A poco solo Adán y Eva? ¿Verdad?
Y ya, claro que cuando alguien lo hace de buena intención, oye, sería que tengas, la apologética lo que nos dice es que tengas respuesta. No nos manda a decir, no, pues en realidad no sé. No, pues tienes que saberlo, porque el cristiano está para eso. Le van a preguntar cosas que tiene que saber, ¿sí? Pero es muy distinto cuando alguien solo no tiene intención de entenderlo. Lo que tiene intención es de decir que tu fe está errada. Ay, ¿a poco todos vinimos de Adán y Eva? A ver, ¿dónde dice? A ver, ¿dónde dice? Y por más que le muestres, te va a decir, no, eso no dice. Entonces la Biblia te manda a decir, bueno, no discutas con él. No, yo creo que nacimos de una explosión que hubo bueno, está bien, Dios te bendiga, ¿no? Nos manda no discutir por cuestiones necias. Es lo que tenemos que ser hábiles en distinguir eso. Pero tenemos a nuestro ayudador. Nuestro ayudador es el Espíritu Santo, que nos va a ayudar a discernir cuándo sí debemos presentar defensa y presentar lo que creemos y cuándo es una necedad, ¿no? El peligro de eso es que no debemos convertir, nuestro corazón debe de ser ese, de hecho, el alma de la persona. Pero el peligro que a lo mejor ya nos ha pasado a muchos es discutir por querer ganar, ¿no? Discutir por querer que sepan que eres más sabio que el otro. Y cuando el otro te va ganando, no, pues ¿cómo me va a ganar? ¿verdad? Y eso es lo que el Señor dice, para eso no es la palabra, ¿verdad? No es para ganar debates, para eso no es la palabra, es para ganar almas. Si un debate o una discusión, tú ves, no va a servir para ganar almas, no tiene sentido. Oye, terminarlo, lo terminaste, entonces no sabes tanto. Y ya, o sea, Dios, no estamos peleando por ser más sabios, no estamos peleando por ser reconocidos, estamos peleando por las almas. Si en una discusión no hay posibilidad, o sea, la alma o las almas no quieren, o sea, su intención es ganar un debate. Bueno, tú les puedes dar el triunfo, el diploma. Si aquí traigo un diploma, o sea, nomás que ya le había puesto mi nombre, ¿va? Pero si quieres le pongo el tuyo y llévatelo, o sea, terminemos eso. Es lo que el Señor no le agrada al Señor. O sea, discusiones inútiles no le agradan al Señor. No le agradan. No vamos a llegar al cielo y nos va a preguntar cuántos debates ganaste. Pero hablarle no se trata de que alguien nos diga si ya no quiere escuchar, sino, es decir, siempre que se la tope y siempre que tengan que cruzar palabra, el cristiano no sabe hablar de otra cosa más que de Cristo, ¿verdad? Entonces tiene que hablar de Cristo, ¿no? El cristiano no sabe hablar. Si está usted en una mesa con ella y hay plática, el cristiano no le interesa otra cosa. O sea, mientras están hablando de López Obrador y eso a mí qué me interesa, o del clásico y del fútbol, no me interesa. Entonces el cristiano espera la oportunidad para hablar de Cristo, aunque toda la mesa haya dicho ya no queremos oír de Cristo, pues mientras esté en la mesa tengo que hablar de Cristo. No tenemos otro tema, o no tendríamos que tenerlo, ¿no? Tristemente hay cristianos que a veces nos enfrascamos también en política y en fútbol, y no deberíamos de tener. Deberíamos de estar incómodos, ¿no? En una mesa donde se está discutiendo y por quién vas a votar, ¿no? Y que mira, el otro es ladrón y este, no, pues se ve más honesto y no nos interesa. Si en realidad el otro es ladrón y el otro es honesto, no nos interesa, en absoluto nos interesa, ¿verdad? Entonces, aunque haya gente que nos diga, ya no me hables, ok, pues no te hablaré mientras no te vea, pero cuando te vea y crucemos palabra, la única palabra que tengo es de Cristo, ¿verdad? Las principales defensas o los principales ataques, por ejemplo, los que hace un ateo es, ¿y existe Dios? ¿Y cómo sabes que existe Dios? Y hay que estar preparados para contestar, ¿no? Hay muchos argumentos. Por eso te digo, la pasada de hoy solo va a ser así como por encimita, ¿no? En realidad todos tenemos que ahondar un poquito en esto, en saber cómo contestar. Yo te diría que en la apologética ya hay incluso muchas respuestas que los cristianos ya se deberían de saber
como que automáticamente. No en la Biblia, porque un ateo pues lo primero que te dice, sí, pero yo no creo la Biblia. No me puedes dar versículos de la Biblia por si no creo la Biblia, ¿no? ¿Y a qué lo vas a llevar? Pues a la naturaleza, hermano, al diseño, que la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero no es de que le vas a mencionar el versículo, sino lo vas a decir, voltea a ver eso, voltea a ver lo otro. Pues es tan simple, o sea, científicamente todo lo, incluso lo que existe, hay una frase que dicen, poquita ciencia te aparta de Dios, pero a más ciencia terminas cayendo en un Dios, ¿verdad? Todo lo que existe demanda que hay un hacedor, ¿no? Ahora, no solo la existencia, el diseño de cualquier cosa que voltees a ver, ¿sí? Cuando volteas a ver un gusano, hermano, un insecto, y examinas lo que tiene adentro, cómo tiene órganos como nosotros tenemos, cómo tiene una hormiga, cómo tiene un corazón, pero ¿cómo puede ser eso? Y no solo cómo puede ser, cómo puede haberse formado de la nada, ¿no? Y no solo cómo puede haberse formado de la nada, cómo puede caminar exactamente. Es más, tu cuerpo, tus órganos son pruebas de un hacedor. Es decir, cómo el corazón puede latir, cómo late, cómo la sangre puede circular, cómo circulas, es ilógico, se ocupa más fe ciega para creer en esas cosas que creer que hay un hacedor. Un ejemplo que ponen los cristianos siempre, que te digo, es una respuesta de un cristiano natural, es poner un relojito, mira cómo marcha, ¿verdad? No está. Y dicen, si yo te dijera que esto se creó solo, ¿tú qué me dirías? Pues que estás loquito, ¿verdad? Pues claro, exacto. O sea, mira el universo, cómo el sol sale, cómo se mete, cómo la tierra gira exactamente, no se atrasa ni se adelanta. Si te dijeran, oye, se creó solo, pues tendríamos que decir, el que cree esas cosas está malito de la cabeza, ¿no? Así, te digo, existen respuestas que incluso te digo, ya son, que los cristianos ya no las debemos de saber para defendernos de esas cosas, ¿no? No sé cuáles hayas escuchado. Bueno, y si Dios existe, ¿por qué hay maldad? Si Dios existe, ¿por qué se mueren los niños? Entonces tenemos que estar preparados para esas cosas. Pero hoy nos íbamos a concentrar, si te acuerdas, porque también es algo que sirve para esto, en los ataques a la Biblia, a la palabra de Dios. Lo segundo que sufre más ataques, pero en realidad es atacar al mismo Dios, es la palabra de Dios, ¿no? ¿Quién la escribió? ¿Cómo sabes que es la palabra de Dios? Y ataques así, ¿sí? Entonces, si miras, ya la apologética tiene varias ramitas o varias subramitas. Nosotros vamos a concentrarnos en la Biblia, en la palabra de Dios. Esa diferencia que dicen los católicos que existe ¿es tal? No, pues sí existe. Hay diferencia de 7 libros, ¿ok? Bueno, nosotros deberíamos ¿y por qué esos 7 libros sí o por qué esos 7 libros no? Eso es algo básico que deberíamos de estar preparados. ¿Por qué? Porque es lo primero, cuando te topas con un católico, lo primero que te dice, no, es que tu Biblia no, está cambiada. ¿Pero cómo está cambiada? Tenemos 66 libros que son igualitos, están en tu Biblia también, pero a veces ya con eso nos desarman, ¿no? Hoy está cambiada y ya, ¿pero por qué? Porque no supiste, no investigaste más, o no te enteraste que sí está cambiada. Ni siquiera sabes. O ni siquiera sabes que la Biblia católica tiene libros más. Pero... Entonces, no es con la intención de contender y ganarle, sino es porque eso a veces ya nos impide evangelizarlo. ¿Sí? Porque si quieres evangelizar a un católico y a veces te dicen, no, pero tu Biblia está cambiada. Y te quedas como, ¿what? ¿Tampoco sí está cambiada? Pues ya se te fue. Ya se dio media vuelta y se fue. Y tú ¿y a poco sí está cambiada? Y no estaré creyendo en una Biblia incorrecta. En realidad yo creo que a muchos así nos pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos eso. Ahora, si sí está cambiada, a ver, ¿cuál es la diferencia? Y si sí hay 7 libros de diferencia, a ver, ¿por qué no están en nuestra Biblia? ¿Por qué no están? O sea, tenemos que saberlo.
La fe es creer algo, pero es creer algo sólido, no es emoción, que te digo, si eso hoy abunda en el cristiano. La respuesta de, a ver, ¿por qué crees que tu Biblia es la correcta y la mía no? Pues por fe. Esa es la respuesta del cristiano hoy. ¿Por qué esto y por qué no lo otro? Por fe, todo por fe, pero se ha convertido en un abuso de la palabra fe porque no sabemos. Pues vamos a hablar un poquito de la Biblia, ¿ok? Vamos a tratar de cubrir 3 cosas, que es cómo se formó, ¿sí? Vamos a ver un poquito de historia, vamos a tratar de verla rápido, cómo se conservó y las pruebas que hay de él. Son las 3 cosas yo creo que más importantes que deberíamos de saber. Cómo se formó, después cómo se conservó, eso es muy importante, y después las pruebas que hay de ello, ¿okay? Son temas muy largos, vamos a tratar de verlos solamente hoy, porque la próxima semana vamos a regresar con el Evangelio de Marcos, ¿ok? Nosotros sabemos cosas, es decir, creemos ya cosas, ya tenemos fe en cosas. Lo que vamos a hacer es, esto los va a fundar un poco mejor. Pero si alguien nos pregunta quién es el autor de la Biblia, nosotros debemos de saber que terrenalmente, carnalmente, es decir, de puño y letra, tiene aproximadamente un poco más de 40 autores distintos. Y decimos aproximadamente porque algunos de los libros no se tiene claro quién fue el autor, ¿no? Por ejemplo, Job del Antiguo Testamento no tiene un autor, no se sabe quién fue el autor. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Hebreos, tampoco se sabe claramente quién fue el autor. Pero entendemos algo, lo que cree el cristiano es lo que dice, por ejemplo, 1 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Fue inspirada por Dios. 1 de Timoteo 3:16 y 1 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto te sirve, por ejemplo, te digo, con un ateo, pues no te va a servir porque ellos no creen lo que diga la Biblia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con un católico sí, ¿no? Los católicos creen cosas como, no sé si los has escuchado, que dicen que su iglesia hizo la Biblia. Dicen, no, o sea, la Biblia es inspirada por Dios. Pero ellos tienen una idea porque así se les ha inculcado, predicado y enseñado, y te lo declaran, pero la Biblia la hicimos nosotros, la hizo nuestra iglesia. No, la Biblia no la hicieron ellos. La Biblia no la hicieron ellos. A la par de ver cómo se formó, cómo se conservó y las pruebas que hay de ello, hay un evento que hay que distinguir, que es este de que te hablo. Hubo una fecha en el siglo IV cuando se formó el canon o se oficializó el canon, que eso es muy distinto a hacer la Biblia. La Biblia que hoy conocemos como un solo libro, en realidad es un libro formado por 66 libros, ¿sí? Antiguo Testamento 39, Nuevo Testamento 27. No es algo que se formó un día, fue algo progresivo, que tuvo un comienzo y tuvo un final. ¿Cuándo se comenzó a escribir la Biblia? Mira cuando Moisés comenzó a escribir Génesis. Y cuando se terminó de escribir la Biblia, tienes que ir a cuando Juan terminó de escribir Apocalipsis. Entonces ubica el tiempo y todo ese periodo se llevó. Entonces cuando alguien dice, hicimos la Biblia, no, la Biblia tuvo un proceso, y un proceso muy largo. Por ahí tenía unas hojitas, no sé a quién le falte, mi hermano Aldo compartió ahí en la de los varones una hojita donde están las fechas aproximadas de que se escribió cada libro, pero nos sirve esa hojita, o bueno, en los años en que se escribió cada libro, nos sirve hasta para interpretar ciertos pasajes.
Sí, por ejemplo, las profecías, principalmente, eso nos sirve para interpretar eso, oye, porque a veces vemos un pasaje donde nos dice, creo que es segunda de Tesalonicenses 2 o 3, donde nos dice que habla del anticristo, no vendrá hasta que venga la apostasía, y luego hay gente que dice, bueno, no vendrá y todavía lo estamos esperando. No, pero segunda de Tesalonicenses se escribió en el año 50 o 51, y luego Juan dice en primera de Juan, que ya el anticristo está en la tierra, y luego dice, oye, por eso muchos dicen, oye, la Biblia se contradice, es que Pablo dijo acá que no, el anticristo todavía no viene, y Juan dijo que ya viene, no es que esa hojita te ayude, es que Pedro dijo todavía no viene en el año 50, y Juan dijo en el año 90, ya vino, es decir, el tiempo lo está complementando, ¿sí? Pero hoy hay personas todavía esperando al anticristo, que ya vino, ya está haciendo todo su desastre, ¿no? Pero entender las fechas en que se escribieron los libros nos ayuda hasta para interpretar la escritura, ¿no? Por ejemplo, hay gente que todavía espera una profecía de Daniel que fue 500 años antes de Cristo, y hay gente que todavía la espera cuando ya tuvo su cumplimiento, ¿no? Ahí es cuando a veces hablamos de esta regla para interpretar que la Biblia, que todo lo que la Biblia dice que es futuro, no necesariamente lo sigue siendo para nosotros. Tenemos que ver qué cosas ya se han cumplido. Pero eso ya te da posibilidad, por ejemplo, de conocer, de responder una pregunta, es decir, ¿quién hizo la Biblia? O sea, sabemos que su autor es Dios. Oye, pero si habláramos de una religión, de una persona, no, la Biblia trasciende eso. ¿Te acuerdas? La semana pasada te hablaba de una pregunta que me hizo una persona, es decir, ¿cómo estar seguros de que esta religión no afectó la Biblia o de que esta? No, porque la Biblia trasciende. La Biblia trasciende, es más vieja que las religiones. La Biblia trasciende todo eso. Las iglesias no hicieron la Biblia, ¿sí? Ellas salieron de la Biblia, ¿ok? Entonces, si contamos esto, cuando empezaron a escribir los primeros 5 libros, cuando empezaron a escribir Génesis, es en el año 1445 aproximadamente, y cuando terminó Juan sus escritos, fue en el año 90 o 95, quiere decir que la Biblia se escribió en un periodo de 1540 años aproximadamente. Juan, año 95 después de Cristo. 1445 antes de Cristo. Entonces te digo, esto ya te da para responder algo. O sea, cuando ellos dicen, es que nosotros hicimos la Biblia. No, mi hermano, la Biblia existía desde antes. Es decir, la Biblia se empezó a escribir en el año 1445 antes de Cristo. ¿De dónde me vienes a decir que ustedes la escribieron, no? Se tardó más de 1500 años en escribirse. Por ahí en todo este periodo que te digo, en todo lo que se tardó en escribirse, a lo mejor por eso toma más sentido, por ejemplo, 1 Corintios 13, 9 y 10, lo que decía Pablo en aquel entonces. 1 Corintios 13, 9 y 10 dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero mira lo que dice Pablo, mas cuando venga lo perfecto, que perfecto, ¿te acuerdas que es la palabra completar algo? Es decir, más cuando se complete algo, entonces lo que era en parte se acabará. Pero tiene sentido ahora cuando dices, se empezó a escribir en el año 1400 y se terminó en el año 95. Cuando Pablo escribe esto, está diciendo, hoy en parte profetizamos y en parte conocemos. Pero cuando ya se complete, o sea, ya se acabó lo que era en parte. A lo que era en parte Pablo se refiere a los profetas, ¿verdad? Ya no necesitamos profetas cuando se complete. Claro, así es. Entonces, es eso. Cuando alguien dice, y ellos ponen en el siglo IV, fue cuando la Iglesia Católica hizo la Escritura. No, si la Escritura ya estaba. Otra vez, si en el siglo IV ya se había terminado. Si Juan terminó de escribir en el año 95, es decir, la Escritura se terminó en el siglo I. Ahí se terminó la Escritura. Entonces, ¿qué pasó en el siglo IV? Lo que se hizo fue oficializar
un canon, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver más de eso. Ahora, ahorita que te decía los originales, pues los originales ya no existen. Lo que hubo es copias y copias de copias y copias de copias. Así fue como se fue pasando. Por eso existían los copistas en el Antiguo Testamento, que no eran los que servían las copas, sino los que copiaban la escritura. Los escribas son los que se dedicaban a estas cosas. Pero hay un pasaje, por ejemplo, en Lucas 4:15, ¿te acuerdas? Es cuando Jesús entró en una sinagoga. Y se levantó a leer, dice el 4:16, que vino a Nazaret y en el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer. Y dice el 4:17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera. Pero imagínate la escena. Jesús entra en la sinagoga y se le fue dado el libro. Ahora, cuando pensamos en eso, nuestra mente, pues es así, ¿no? Nuestra mente nos traiciona un poco. Piensas en se le dio, la Biblia no, se le dio lo que era un libro, era un rollo, ¿sí? En ese entonces se escribía en cuero, en pergaminos, y se hacía en rollo. Ese era un libro, ¿sí? Ahora está en una sinagoga y ahí está el libro de Isaías, es una copia, porque había más sinagogas y todos tenían el rollo de Isaías. ¿Qué hacían para tenerlo? Pues había que sacarle copias, copiarlo con todo el tiempo que eso implicaba, ¿sí? Pero había muchas sinagogas, y en las sinagogas estaba la escritura, que eran copias de copias. Así es. Al final, ahí en Colosenses 4:14 al 16, dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Es decir, se compartían las cartas, ¿sí? Y después empezaron igual a hacer lo mismo, a copiarlas para quedarse con un ejemplar de las cartas. Cuando se forma el canon, el problema de hecho fue que circulaban muchas más cartas, ¿verdad? Y unas no eran de verdaderos cristianos. Cuando se hace el canon, es lo que se hace, escoger cuál sí y cuál no. Pero el canon fue necesario por esto, porque ya no eran las únicas cartas que existían. Por eso fue en un tiempo que fue necesario hacer esto. El Antiguo Testamento, entonces, así se fue transmitiendo, ¿ok? ¿Cómo se empezó a formar el Antiguo Testamento? ¿Has escuchado el Tanaj? Es la escritura hebrea, ¿ok? La escritura hebrea es exactamente nuestra escritura del Antiguo Testamento. Ellos tienen menos libros en cantidad, son 22 libros, pero porque hay libros que son uno solo para ellos. Por ejemplo, el libro de Reyes es uno solo, el libro de Crónicas es uno solo, todos los profetas menores es un libro solo, que se llama así, los profetas menores, pero es exactamente la misma escritura, ¿okay? La Tanaj, que es la escritura hebrea, se divide en tres partes, que es la Torá, los profetas y los escritos. La Torá significa ley o instrucción, y son los primeros 5 libros de la escritura, los que se dice que Moisés fue su autor. Recientemente se ha dudado de la autoría de Moisés en el Génesis, porque es el único libro que no menciona expresamente que Moisés lo haya escrito. Pero es más importante el autor celestial siempre, ¿no? La segunda parte son los profetas, la tercera parte los escritos, que ahí están los salmos, proverbios, cantar de los cantares, Ruth, lamentaciones y todo, pero coincide exactamente con la escritura que tenemos hoy, ¿ok?
Pero lo importante en la escritura, hermano, y algo de lo importante es el libro que hoy tenemos, ver que la intención de Dios siempre fue esa, ¿sí? Que su revelación quedara en libro, que su revelación quedara escrita. Se ve desde el principio. Muchas veces le dijo a Moisés, por ejemplo, en Éxodo 17, 14. Hay muchos pasajes así en la Biblia. Por ejemplo, ahí Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, ¿ok? Y ya da más instrucciones el Señor. En Éxodo 24, 3. Éxodo 24, 3. Moisés vino y contó al pueblo las palabras de Jehová y las leyes, y el pueblo respondió, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar, etc. Pero dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Todo eso se fue registrando. Esa era la intención de Dios. En Números 33, 1. Números 33, 1 y 2. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Es decir, Dios siempre les ordenaba que lo dejaran por escrito. (33) 33, 1 y 2. Deuteronomio 31, 22 en adelante. Deuteronomio 31, 22 en adelante. Moisés escribió este cántico aquel día, lo enseñó a los hijos de Israel y dio orden a Josué, hijo de Nun. Dijo, esfuérzate y anímate porque introducirás a Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, y dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Ahí era su lugar, el lugar del libro de la ley donde se ponía, ¿okay? Pero Deuteronomio nos dice cuando ya Moisés termina de escribir eso, pero era la instrucción para todos. Por ejemplo, Josué, que es el que sigue de ahí, en Josué 24, 25, dice, Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, les dio estatutos y leyes en Siquem, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Ok, esa era la intención del Señor. De hecho, la intención después se ve cuando miras Reyes, cuando miras Crónicas, cómo, y el libro ahí estaba, el libro lo usaban, el libro era el que mandaba. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 22, 8, que fue uno de los que leímos la semana pasada. Segunda de Reyes 22, 8 en adelante. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero, lo han entregado a los que hacen la obra. Y dice el 22:10, asimismo el escriba Safán declaró al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. El libro ahí estaba, solamente lo habían olvidado recurrir al libro. Entonces cuando lo encuentran, cuando están reparando la casa de Dios, lo encuentran y el pueblo se vuelve otra vez al libro que llevaban escrito, a la ley de Dios. En Nehemías 8, ¿te acuerdas? Leímos la semana pasada, después de que el Señor los manda a cautiverio
y después de que reconstruye, los perdona el Señor y reconstruye, como dice Esdras y Nehemías. En Nehemías 8 narran aquel momento en que el pueblo se encuentra otra vez con el libro de la ley. Dice Nehemías 8:3, leyeron el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es decir, ya existía un libro, otra vez, no como hoy lo conocemos así, eran rollos y rollos separados, ¿sí? Pero la intención de Dios siempre fue dejarnos su revelación por escrito. Siempre ha sido así. Es importante porque hoy alguien puede pensar y decir, como dice la Iglesia Católica, que la revelación fue oral, ¿sí? Y era que se transmitiera de boca en boca. No fue así. La intención de Dios fue que se transmitiera por escrito, dejar un libro. Eso ya nada más te muestra el corazón de Dios, el cuidado de Dios, ¿verdad? Que iba a existir un libro, ya sin hablar luego de cómo se conservó ese libro tantos años. Muestra la mano de Dios, pero la intención de Dios fue dejarnos un libro, ¿sí? Desde el principio fue así. Así les dijo a los profetas, les daba la misma instrucción. Por ejemplo, en Jeremías 31, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, etc. Pero la instrucción era dejarlo en un libro, y así lo hicieron todos. Habacuc 2:2. Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ellas. Otra vez la intención era, escribe la visión, declárala en tablas. Hoy nos parece un poco raro, ¿no? Pero en realidad las escrituras antiguas no solo eran en cuero o en pergaminos, o sea, lo primero que se usaban eran tablas de piedra. Ahora imagínate ese libro, ¿no? Cargarlo, pero era también, se usaban piedras para guardar escritos. Jeremías 36:16. 36:16. ¿Quién lo voltearon por ahí? Jeremías 36:16. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Y le preguntaron, cuéntanos cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo, él me dictaba de su boca y yo escribía con tinta en el libro. Entonces le dijeron, ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde está. Pero Baruc era el escriba de Jeremías, ¿no? Baruc de hecho tiene un libro de los que hablábamos ahorita ahí en la Biblia católica. Vamos a ver que la historia es muy parecida. Es decir, lo que pasó entre el siglo I y IV antes de Cristo es muy similar a lo que pasó cuando terminó el Nuevo Testamento. Empezaron a circular cartas, pero empezaron a circular cartas de más. Entonces fue lo mismo, fue necesario un canon, ¿verdad? Que se formó en ese siglo. Esto es lo inspirado, ¿verdad? Que es muy similar a la historia del Nuevo Testamento. Se acaba en el año 95, termina Juan, pero para el año 200 ya hay cartas de más. Y, oye, ¿de dónde salieron tantas cartas? Y unas que decían, este es el Apocalipsis de Pedro, y se dije, oye, ¿qué onda? O sea, pero dice que es de Pedro.
O sea, ¿debemos tomarlo en cuenta o no debemos? Fue necesario un canon. Es muy parecida la historia del Antiguo Testamento a la del Nuevo Testamento en cómo se formó. La intención era esa. La intención era que aquí no se colara nada que no fuera inspirado, aunque si alguien puede decir, oye, ¿y quedarían libros inspirados fuera? Es probable que sí. Es probable que sí, ¿verdad? Pero es seguro que no se le coló nada que no fuera inspirado. Si notan la diferencia, y esa era la intención, o sea, ser estrictos en las reglas para canonizar, para que pasara eso. Oye, es probable que algo se quedó fuera, es probable, pero de que no entró nada que no debía entrar, eso es seguro, y es importante, ¿verdad? Por eso las reglas cuando formaron el canon, ¿verdad? Eso tenemos que creerlo, porque cada 50 años nos sale ahí, oye, el Evangelio de Judas, ¿qué onda? Y si sí fue verdad, y si no fue verdad, lo que la Biblia dice, déjate de cosas, o sea, los cristianos más que nada, o sea, ¿cuántas vueltas le has dado a la Biblia? No, pues apenas voy a acabar la primera, dele la segunda y olvídese del Evangelio de Judas y olvídese de esas cosas, ¿no? O sea, imagínate para nosotros meternos ahorita y sería inspirado el Evangelio de Judas o el Apocalipsis de Pedro, sería inspirado. No nos corresponde, ya alguien en su momento hizo ese trabajo, ¿sí? Oye, se equivocarían, lo hicieron tan estricto, y en eso debemos de confiar, de que el corazón era que no se colara cosa no inspirada, aunque pudieras dejar fuera cosas que sí fueron inspiradas. Esto es al final el canon se trata de algo que se hizo oficial, pero lo que nos está diciendo el canon, lo que dice esto es lo que debemos de creer como iglesia y nos debemos ajustar como iglesia, ¿verdad? Ya después es demasiado peligroso, no solo peligroso, es imposible hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, si hoy nos remitiéramos a ver, bueno, vamos a investigar si el libro de Enoch fue inspirado o no inspirado por Dios, no hay cómo hacerlo. O sea, una persona como yo no puede hacerlo, no puede concluir en eso. Sin embargo, sí puedo concluir algo. Yo voy a creer el libro de Enoch. Bueno, pues la prevención era, bueno, nosotros como iglesia debemos de creer esto. No, pero yo quiero creer el libro de Enoch, que al final hay mucha gente que es lo que hace. De hecho, los cánones se hicieron para eso. Oye, porque hay quien quiere creer en los escritos de Platón. Hay quien quiere creer en los escritos de Aristóteles, hay quien quiere creer, o sea, bueno, tú puedes creer lo que quieras, pero como iglesia, esto es lo que se nos manda a creer, ¿verdad? No quiere decir que, imagínense, Platón hizo escritos, Aristóteles hizo escritos, pero se nos manda a creer esto, ¿no? Hay más escritos, hay historiadores, por ejemplo, Josefo es un historiador, y a veces lo tomamos como referencia para saber algo, pero no lo tomamos como escrito. ¿Sí? De los cánones son para eso. Es como decir la iglesia. Hay libros que quedaron fuera, que de hecho las iglesias sí, los leían y los tomaban como enseñanza cristiana. El canon es para eso. Oye, pero no quiere decir que Pablo no escribió más cartas. Que Pablo no. Oye, ¿qué vamos a hacer con esas cartas? O sea, ¿las seguimos leyendo? ¿Las seguimos? Para eso son los cánones. Es como vamos a ponernos de acuerdo. Esto es lo que vamos a... Oye, pero probablemente se haya quedado algo fuera. Probablemente. Pero esto es lo que vamos a... Es decir, escribieron muchas más personas. Hubo muchas personas que escribieron. Y otras más escribieron diciendo que lo hacían en el nombre de Dios. Y sin embargo, muchas quedaron fuera. Por eso le digo, no sé si decir la garantía o más bien la intención que tenían los cánones, tanto el del Antiguo como el del Nuevo, es que no entrara nada que no fuera inspirado, aunque se quedaran fuera cosas que probablemente fueran inspiradas, ¿ok? Entonces pero ya a nosotros no nos corresponde. De hecho es un súper peligro hacerlo, ¿verdad? Imagínate ponerse a leer el Evangelio de Judas, lo lees, o sea, tú entras a internet y lo lees. Está bien, lo puedes leer, pero el peligro es, bueno, ¿y lo debo de creer o no lo debo de creer? Pero ahí es donde entra, ¿es un libro falso? No, no es un libro falso, sí lo escribió alguien, existe, y existe desde los tiempos antiguos, ya había sido descartado. Tú te lo encuentras hoy y dices, ¿lo debo de creer o no lo debo de creer?
Ahí es donde es claro que la intención es la decisión es de cada quien, ¿verdad? Ahí es como decir, las personas son libres de creer lo que quieran, ok. Pero como iglesia, la iglesia un día dijo, esto es lo que vamos a creer. Vamos a basarnos en esto. Y lo que dijo Juan es, esto es suficiente, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Hay otros dioses, entre comillas, hay otros libros, entre comillas. Ahí es donde a veces nos equivocamos. Oye, ¿la fe qué es? No vayas a leer el libro de Mormón porque te confundes. No, lee. ¿Tienes acceso? Léelo. Para que sepas en qué diferencia tiene tu Dios con los otros dioses. Y sepas y puedas decir si este Dios es el verdadero y es el que yo sigo. O sea, entre más fuerte sea tu fe, es decir, no es una fe a ciegas nada más. De que no, pues por fe. Oye, ¿cómo sabes que Alá, por qué Alá no y Jehová? Sí, hay cristianos que se confunden todavía en eso. O sea, para mí, hay cristianos que piensan, es el mismo. Entonces, no, ¿cómo va a ser el mismo? ¿De qué estás hablando? No es el mismo, ¿verdad? Pero todos es el mismo, hasta Santa Claus es el mismo. O sea, por eso te digo, no. O sea, no está peleada la sabiduría, ¿verdad? El saber ese tipo de cosas. Oye, lo que tiene, a veces sí entiendo a alguien que te dice, no escuches eso mejor. Pues como decía mi hermano, hasta entre cristianos a veces, no hombre, no oigas a ese porque te confundes y todo. No, pero lo ideal sería que seas tan maduro en la fe, que oigas todo. La Biblia dice que puedes escuchar todo y separar, toma lo bueno, ser capaz de distinguir. Sí, los cánones, te digo, son cosas que sí puedes investigar un poco, pues fueron cosas muy estrictas, o sea, son cosas confiables. O sea, a veces, no sé, a veces alguien piensa, por ejemplo, el canon que se hizo en el siglo IV, no sé si alguien a veces te viene a la mente, oye, se sentaron un día y nomás dijeron, este sí y esto no se hacía. Es algo que tomó muchos años, y hubo libros que estuvieron en mucha discusión. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay cartas de Juan que estuvieron en discusión. El libro de Santiago estuvo en mucha discusión. Es decir, no fue nomás esto, sí, oye, está en discusión, no, pues a ver, vamos a ahondar, vamos a leerlo otra vez, pero mira, cumple con esto, es decir, con los requisitos que tenía, es decir, son confiables porque fue algo estricto y es algo que no se hizo en un día, o sea, era algo donde el corazón de Dios estaba ahí puesto en las personas, ¿verdad? Yo también es algo que cuando he comentado, siempre he dicho, respecto a este tema, siempre he dicho, y está muy por encima en esto la soberanía de Dios, en que fueron hombres que sí es cierto, fueron hombres que escogieron el canon, pero sin duda, hasta Dios les permitió que eso llegara hasta nuestras manos. Sí, claro, todo eso, esa es la verdad. Ahora, cuando ya vamos a pasar al Nuevo Testamento, pero en ese periodo, en los 4 siglos antes de Cristo, en ese ínter hubo otro pequeño cambio que sí afectó la escritura, pero no se sabe cuándo, pero en ese ínter empezó a cambiar el idioma predominante. No sé si alguna vez te has preguntado, ¿y por qué el Nuevo Testamento está en griego y ya no en hebreo? Porque empezó a cambiar el idioma predominante. Y en el transcurso de esos siglos, el idioma predominante ahora fue el idioma griego. ¿Okay? Y por eso la mayoría del Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Okay? La mayoría, pero ya era un área donde se hablaban 2 idiomas, ¿sí? Donde se hablaban dos idiomas. Pero el griego fue el que empezó a predominar. Ahí aparece algo que en la historia es importante, aparece la Septuaginta, no sé si has escuchado de esta. En ese ínter aparece en el 3er siglo antes de Cristo. Durante el tiempo en que los judíos están dispersos en toda aquella área, muchos vivían en Alejandría, en Egipto, y muchos ya hablaban griego más que hebreo. Y ahí en Alejandría es donde surge esta que es una traducción, ya es una traducción
de la escritura. Un rey de Egipto, un faraón de Egipto, estaba poniendo una biblioteca en Alejandría y quiso tener una copia de la escritura, ¿okay? Y mandó traducir la escritura, ¿okay? Se hizo muy popular. La historia es ahí, es buena ahí. Vio una carta a Jerusalén, al sumo sacerdote de Jerusalén, que quería que le traducir la escritura, y le enviaron 72 eruditos, 6 por cada tribu. De hecho se llama Septuaginta, que significa 70, aunque eran 72, pues redondearon el número. Y esta se volvió común, ¿sí? La Septuaginta, en griego. Lógico que la hebrea seguía usándose, era la que venía desde el principio, la hebrea, y se conservaba, pero en donde hablaban más griego, la Septuaginta llegó a tener más fuerza. Y aquí es donde comienza la primer bronca que tenemos, porque la Septuaginta, la escritura tenía los 39 libros que hablamos, ¿ok? La primera traducción tenía estos 39 libros, pero una segunda traducción, o sea, esto solamente está ahí ya venía con los 7 libros que hoy de hecho pelea la iglesia católica. Los primera y segunda de Macabeos, Baruch, Judith, Sabiduría, Eclesiástico y Tobías. Pero aquí por eso cobra el nombre. No sé si alguna vez te lo has preguntado. ¿Por qué deuterocanónicos? Y es un nombre aceptado hasta por los católicos. Porque fue de un segundo canon. Es decir, fueron agregados. Y fueron agregados solo en la traducción griega. Sí, es decir, la traducción hebrea no lo tiene. Es decir, la Biblia hebrea venía con los 39 libros, la traducen al griego con los 39 libros, pero después la segunda traducción al griego ya venía con esos libros incluidos. Y así los tomaron, son los deuterocanónicos, es decir, se agregaron en un segundo canon. Por eso fue necesario. Ahora, ya no en el primer canon fue el que definió los 39 libros, ¿sí? Estamos hablando todavía del Antiguo Testamento. Hacen un canon para sacar uno sí, otro, y quedaron en 39 libros. Pero después, ahora con lo que pasó a la traducción griega, se hizo necesario otra vez, en el año 70, pero ya de la era cristiana. Ya de la era cristiana hacen otro, pero ya estamos hablando solo de los judíos, un grupo de rabinos. En Yamnia, si lo buscas ahí, porque así se llama esto, el sínodo de Yamnia o el canon de Yamnia, Y-A-M-N-I-A, Yamnia. A-M-N-I-A, o el concilio de Yamnia, es decir, se juntaron otra vez por este problema, ahora, porque ya tenían dos versiones del Antiguo Testamento, una con 7 libros de más, que los 39 que conocieron de siempre, ¿no? Y se juntan y ya. Pero fíjate cuánto tomaba, te digo, empezaron en el año 70, empezaron las reuniones, y en el año 95 terminan y se ponen otra vez de acuerdo. Y otra vez lo que terminan es, los libros que tienen que incluir son los libros que estaban en el hebreo, que son los 39. Es decir, ellos mismos excluyen estos 7 libros. Es decir, estamos hablando del canon del Antiguo Testamento, se forman, o sea, así sueltos, pero empiezan a circular más libros y hacen un canon, ¿sí? Y deciden, estos son los 39 libros, y ya se cierra. De hecho, cuando termina Nehemías, que es el último libro, ahí termina el canon, ¿sí? Y es lo que ellos conocen como su escritura hebrea, ¿ok? Pero hay 4 siglos ahí, del siglo 4 al 0, antes de Cristo, donde no hay escritura, pero están los macabeos,
que se escribieron en ese inter. Pero el canon ya estaba cerrado y definido, ¿ok? Hay un idioma que empieza a predominar, que ahora es el griego, pero son las mismas personas, los hebreos, que ahora empiezan a hablar otro idioma o dos idiomas. Hay un rey de Egipto que quiere tener una traducción de la Biblia al griego, porque ahora el griego es más popular que el hebreo. La traducen los 39 libros, no hay ningún problema. Hasta ahí no hay ningún problema. Hasta con el tiempo, y solo a la traducción griega aparece una segunda traducción griega, o una segunda edición, o un segundo canon, donde ahora ya aparece con esos 7 libros, ¿verdad? Pero que se crearon después, es decir, ya escritos en el 200, en el 150, que no estaban en el primer canon. Para nosotros sería, por ejemplo, pero te digo, la historia es muy parecida. Para nosotros sería, nuestro canon terminó en Juan, en el año 95, y de repente en el año 300, que es cuando a ver, vamos a sentarnos para escribir el canon. Oye, pero ya empiezan a aceptar, no sé, en el 200 hay un libro que se llama El Pastor de Hermes, lo empiezan a aceptar cosas que no se aceptaban en el principio, que sí son libros reales. Otra vez, el problema es que sí son libros reales, que sí existieron y que sí se leían. El problema es que no estaban en el primer canon y lo agregan al segundo canon, pero solo al griego, ¿ok? Eso hace como que otra vez los judíos, y ahora ya en la era cristiana, incluso en el año 70, ya después de Cristo, exacto, otra vez se sientan, pero solo a revisar el canon. Y mira lo que duró, del año 70 al 95, terminaron de ponerse de acuerdo. Y el acuerdo fue que no, la escritura judía, la escritura de Israel es la que manda el hebreo, que no contenía esos 7 libros. Ahora, esa Septuaginta hoy la excusa de la Iglesia Católica para decir, no, pero la Biblia judía venía con 7 libros, y tienen razón, ¿verdad? Pero esa escritura que fue traducida al griego, ni siquiera en la primera traducción, en una segunda revisión, ya venía con esos 7 libros. Así es, ¿verdad? No sé si hasta ahí vamos bien. Ya es tarde y no he llegado a donde quiero llegar. Y no traigo reloj. ¿Qué hora es? 1:54. También No, pues hoy en día, ya es claro, esos 7 libros, hoy en la actualidad no están reconocidos en lo que se conoce como la Tanaj, que es el Antiguo Testamento de los judíos. Así es. Para nosotros hoy es simple, por ejemplo, ¿no? Y también para ellos lo fue, nada más que después, pues ese es como un engaño, ¿no? Pero hoy, el Nuevo Testamento, es más, vamos a brincar mucho, es muy parecido. El Nuevo Testamento es más claro que eran cartas, sí, eran libros, las cartas de Pablo, es decir, eran cosas escritas. El Señor, su intención seguía siendo que fueran escritas. Eso ya no hay discusión. Cuando la Iglesia Católica dice, nosotros hicimos la Biblia, cuando se habla de formar el canon, estamos hablando lo que se discutió en el siglo IV, hermano, fue el canon del Nuevo Testamento. Es decir, los concilios no eran para ver el canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Los concilios eran para hacer lo mismo que hicieron en el Antiguo. Oye, ¿ahora qué vamos a hacer? Mira aquí cuántas cartas hay, ¿qué vamos a hacer? A ver, pero otra vez, de una por una, todos los eruditos, sacerdotes, o obispos más bien, es de una por una, y ver los requisitos que tenían que cumplir, ¿ok? Para que fueran. Los principales requisitos que tenían que cumplir en el Nuevo Testamento eran su origen apostólico. Ese era uno de los principales requisitos, que fuera escrito por uno de los apóstoles. Ese era un requisito. Ahora, pero circulaban cartas que decían el Apocalipsis de Pedro, pero cuando las examinaron, no puede ser de Pedro. Por ejemplo, el Apocalipsis, cuando investigaron la fecha, era como en el año 200. O sea, pues ni modo que Pedro haya vivido tantos años. Entonces, aunque dijera que era de un apóstol, ellos determinaron, esto no fue escrito por un apóstol.
Entonces la primera regla era que fueran escritos apostólicos. Eso fue lo primero. Y después aceptaron algunos que no fueron apóstoles, pero que eran colaboradores directos de los apóstoles. Estamos leyendo el Evangelio de Marcos, y Marcos era un colaborador tanto de Pablo, principalmente de Pablo, ¿no? El discípulo de Pedro. Pero, por ejemplo, Lucas tampoco fue un apóstol directo, pero eran, es decir, ese era, no es apóstol directamente, pero era todavía discípulo cercano. ¿Qué garantizaban con eso? Es decir, no la recibió de Cristo como los apóstoles, pero la recibió del apóstol que la había recibido de Cristo. Hasta ahí. Es decir, ya no, oye, y este sí la recibió de Lucas, y no, y este era discípulo del discípulo del discípulo del, no, ya no. ¿Sí? ¿Me entiendes? Esto era nada más. Pero los principales fueron de los apóstoles, y los otros fueron, de hecho, si tú los cuentas, son unos cuantos. Nada más, y porque estaban, o sea, checándolos, o sea, cumplían con las otras reglas. ¿Cuál era la regla? Que encajara en la doctrina. Oye, ahí es donde a veces nos confundimos los cristianos. Espérate, ¿cómo que la doctrina, si la Biblia apenas se está formando? Hermano, la Biblia ya circulaba. Es decir, la doctrina ya estaba. Los libros ya circulaban uno por uno. La iglesia ya creía algo, ¿sí? Y ya tenía la doctrina cristiana. Lo que se hace en el 3, todavía ni siquiera es esto, pero es como ilustrártelo. Lo que se hace en el siglo 4, es como juntarlos y empastarlos. Que no, esto sucedió hasta la imprenta. Pero lo que están haciendo es juntarlos, estos son los que son los 27 y ya. Que es lo que hicieron en el antiguo, estos son los 39 que hay que creer y ya. ¿Sí? Eso es lo que se hizo, pero la iglesia ya creía algo, ya tenía doctrina, ¿verdad? Entonces uno de los requisitos era que lo escribieran los apóstoles, alguno de un discípulo, pero directo, o sea, lo recibió del apóstol, pero muy contados, siempre y cuando la tercera regla era que encajaran con la doctrina que ya existía de los cristianos, ¿verdad? Esos eran los 3 requisitos principales, ¿ok? Que fueron redactados en la época apostólica. Bueno, este es un requisito general, pero el primero era que fueran apostólicos, un poquito abierto a discípulos de los apóstoles, pero directos. Pero el tercero fue que encajaran con la doctrina que ya se creía. Otra vez te repito, imagínate, lo están haciendo en el siglo 4. La iglesia, pues lo vemos en el libro de Hechos, ya tenía doctrina, ya creía doctrina, ¿verdad? De hecho, se ven las cartas se terminó de escribir en el año 90. El canon solo fue en el siglo 4, ¿sí? Pero un canon que estaba formado sin ser oficial, es decir, la iglesia ya lo creía, ya leía las cartas de Pedro, ya leía las cartas de Pablo, ya leía, pues era lo que hacía doctrina, ¿verdad? Otra vez la historia es casi igual, casi idéntica. El problema fue que circularon más cartas y fue necesario un canon. De hecho, hay una historia que creo que se llama Masión, un hereje, le dicen, sin embargo, fue el que trajo una gran bendición, porque era un hombre rico, o sea, con poder, un hombre con poder, y con poder, pues como se manejaban las cosas, un día dice que era cristiano, y él hizo un canon, y dijo, este es el canon que vamos a creer. Masión, creo que es uno. Y borró, hermano, o sea, dijo el Apocalipsis, no, borró cartas de Pedro, hizo un canon bien chiquito, de hecho creo que los evangelios también, y el canon fue en respuesta a oye, ¿qué onda? Porque sacó un canon y este es el canon. Pero ¿qué onda? ¿De dónde salió este tipo? Y ese tipo obligó a que la iglesia respondiera, pues tenemos que dejar ahora nosotros lo que sí es el canon y lo que sí tenemos que ahí sí hay un personaje importante en la historia, que es Constantino, ¿sí? Que es el que fue, como quien dice, el que legalizó la religión cristiana, más por política, según se convirtió al cristianismo,
hasta ahí los cristianos eran perseguidos todavía, muy perseguidos, y hasta ahí con Constantino dejan de ser perseguidos. De hecho, los convierte en la religión oficial. Al tiempo, sin saber cuánto tiempo, nunca se va a saber cuánto tiempo, pero de ahí es de donde nace la Iglesia Católica, ¿sí? Si decimos siglo IV, siglo V, no hay, es decir, no hay una fecha exacta en decir el catolicismo nació tal día y a tal hora. Pero la llegada, la entrada de Constantino al cristianismo fue el inicio de aquello, ¿no? Hay que ubicarnos, como siempre, a los cristianos nos hace bien para entender las cosas, ubicarnos en los contextos, ¿no? A ubicarnos cómo era el cristianismo entonces, antes de Constantino. Era una religión perseguida, era una religión que los cristianos se reunían en lugares escondidos, ocultos, ¿verdad? No era una religión que se vivía como hoy se vive, ¿sí? Las cartas circulaban en eso, es decir, era un gozo. Yo me imagino cuando llegaba alguien con una carta de Pablo, me imagino aquel gozo de la iglesia, la luz que traía una carta de Pablo. Y el cambio que trajo Constantino lo que trajo es un cambio total. Para empezar, dejaron de ser perseguidos, pero no solo eso, empezó a hacer templos como los que hoy conocemos de la iglesia católica. Alguien puede decir, eso es importante, muy importante. Es decir, ya no se reunían en las casas. Es decir, y ahí empieza el control que ejerce la Iglesia Católica sobre la Escritura con el tiempo. Es decir, empieza a haber templos, empieza a haber sacerdotes, y entonces empiezas tú a tener acceso a la Escritura. Empiezan a tener control de las copias y de las copias. Empieza aquella separación que ellos querían hacer y que hoy, después de tantos años, siguen queriendo. Es decir, hay rangos, ¿no? Hay sacerdotes y hay laicado, y hay seres ungidos y hay seres del montón, y la Escritura empieza a ser guardada y escondida. Que esa es una parte importante de la Reforma, que el principal logro de la Reforma fue ese, que la Escritura volviera a circular y hacer lo que hoy es, que todos podemos tener una Biblia en casa. Casualmente, entre comillas, porque Dios es soberano, la Reforma viene acompañada casi a la par de la invención de la imprenta. Entonces la Biblia es liberada y la imprenta empieza a imprimir y a ser traducida la Biblia y a hacer lo que hoy es, ¿sí? Pero en la época del catolicismo, de Constantino en adelante, te digo sin decir, porque no es posible decir, el catolicismo no nace con Constantino. Es decir, la Iglesia Católica no tiene una fecha exacta de su fundación, pero sí fue el comienzo de toda aquella época oscura del catolicismo. Pero tienes que ubicarte en el tiempo, porque a lo mejor en nuestra mente podía haber preguntas, bueno, ¿y cómo nadie podía tener ya Escritura? Pues es que fue un poco a poco, es decir, no era lo mismo que antes una carta de Pablo llegara a la casa de cualquier persona cristiana, donde se reunían, porque se reunían en casas. Sí, oye, mandó una carta a Pablo y llegaba el mensajero, otra carta de Pablo y la leía y se gozaban, y luego ya se quedaba la carta y la copiaban para prestársela, mandarla a Galacia y mandarla a la Odisea y mandarla a Filipos, y así era antes, pero eran perseguidos, es decir, imagínate 66 libros, 66 rollos, oye, hay que huir. No sé, era imposible estar cargando, no era esto, o sea, mucho es de que tenemos que ubicarnos en el contexto. Antes de eso, y a la par hasta la fecha, bueno, pero el Antiguo Testamento, ¿qué pasó? Pues no me acuerdo quién decía ahorita, bueno, eso le correspondió a los judíos cuidarlo, y lo han hecho hasta la fecha, y lo han hecho bien, ¿verdad? Entonces ese nunca ha estado en discusión entre los cristianos. Lo que hicieron después es el canon ese, en el siglo IV, ya con Constantino. De hecho, Constantino empezando los primeros concilios, pero o sea, no era algo de Constantino, o sea, fueron los obispos de todos lados, representantes de todas las iglesias, y tomó mucho tiempo para
para hacer ese canon, ¿ok? La época oscura empieza más adelante hasta la Reforma. La Reforma, lo principal es que libera la Biblia y nace junto con la imprenta y llegamos a lo que hoy tenemos aquí, ¿verdad? A grandes rasgos, eso es, ¿no? Yo creo que lo importante para nosotros es cómo podemos estar seguros, ¿sí?, de que esto es lo que decimos que es. Hay 3 preguntas primero. Uno es, entre tanto tiempo, ¿cómo pensar? Y con la Iglesia Católica en medio, es decir, guardándola, que nadie tenga acceso más que ellos. Yo me acuerdo que esa es la pregunta que te decía la semana pasada. ¿Cómo saber que no le cambiaron cosas? ¿O cómo saber que no le agregaron cosas? Y ahí es donde entran las principales pruebas que tenemos. Una de ellas es, hay una época después de los apóstoles y después de los primeros, de los discípulos de los apóstoles, pero ahí nace una época que se llama los padres de la iglesia, ¿sí? Los padres de la iglesia, es en este periodo, ¿ok?, que son pastores y hay escritos suficientes que tuvieron contacto, algunos incluso con algunos apóstoles, con algún apóstol. Después del periodo de que se cierra el canon, del año 100. Por eso algunos todavía tuvieron contacto con algún apóstol. No sé si has escuchado nombres como Policarpo, Ireneo, Atanasio, Eusebio, Clementes, que eran obispos ya de iglesia. Es que hay palabras que decimos obispo y nos imaginamos al señor con gorro y eso, ¿no? Pero obispos son ancianos de la iglesia, ¿verdad? Estos también escribían cartas, ¿sí? Cartas a las iglesias, escribían sermones, escribían mensajes, y estos se han conservado también con el tiempo. Y la prueba es tan grande que todos los escritos que tienen ellos, si los juntáramos, mencionan completo, es decir, entre todos sus mensajes hay posibilidad de reunir todo el Nuevo Testamento, todo, por los puros escritos de los padres de la iglesia. Es decir, se dice que, por ejemplo, si imagínate que se perdieran todos los pergaminos que hay, las Biblias que hay, y no tuviéramos nada más que los escritos de los padres de la iglesia. Dice, con esos escritos se recupera todo el Nuevo Testamento. Esos escritos existen y esos escritos están y son gran prueba para el Nuevo Testamento que hoy tenemos. Del Antiguo Testamento, ahí en las cuevas de Qumran, se encontraron textos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto de Esther, ¿okay? Pero se encontraron textos de todo del Antiguo Testamento, ¿okay? Y las pruebas son incontables. Te digo, lo que hoy se calcula es que hay a disposición hasta 150,000 manuscritos antiguos, y están en distintas partes, ¿ok? No creas que todos están hay unos que están en el Vaticano, pero hay otros que están en bibliotecas, en San Petersburgo, en París, en Cambridge, ahí se han conservado. De hecho, por ejemplo, muchos de los que se encontraron, que le llaman el Mar Muerto, no se encontraron en el mar, sino porque las cuevas estaban ahí cerca. Esos fueron comprados por personas, fueron vendidos y pasados de mano en mano. De hecho, el que hizo la expedición fue porque cuando llegó a sus manos dijo, esto vale dinero, y ya, oye, ¿dónde te lo encontraste de casualidad? Nomás para saber, ¿verdad? Y todo, y fueron y voltearon aquel monte al derecho y al revés, y es el más grande descubrimiento, el del Mar Muerto. Y no solo el más grande, lo importante es que es muy reciente, demasiado reciente, ¿sí? Y entonces, al tenerlo reciente y al tener también papiros antiguos, lo que hace es comparación. ¿Cómo saber que no se ha perdido? Y hay fidelidad, la fidelidad que se llega y que se ha comprobado con todos los papiros, los escritos encontrados,
calculan entre un 95 y un 97% de fidelidad con lo que hoy tenemos. Hermano, eso es demasiado. Y los cambios son en cosas que no afectan doctrina. Es decir, es demasiado. O sea, es demasiado. O sea, una fidelidad es decir, comparar esto con papiros antiguos, está hablando del 97% de fidelidad. Digo, pues yo creo que es demasiado, ¿no? La palabra es demasiado, o sea, sí es demasiado. O sea, a lo mejor nosotros mismos, cualquiera podría pensar, no, se me hace que si le rascas tantito, pues si hay errores o no tiene soporte. No, hermano, tiene súper soporte. O sea, súper soporte, ¿verdad? Sin embargo, no resuelve todo todavía. O sea, el soporte es que esto se ha traducido del original, copiado, y que nos ha llegado fielmente. Que nos ha llegado fielmente. Eso es lo que hay, eso es lo que nos ayuda la arqueología, y eso es lo que ayuda todos esos descubrimientos de manuscritos antiguos. Eso es lo que ayuda. Pero no resuelve todavía lo otro. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con que es palabra de Dios? Porque pues nosotros amamos a Dios y le creemos, y hay romanticismo, ¿no? Desde el decir, oye, ya con la pura conservación, hermano, de todo eso, ya con el puro descubrimiento de eso, pues nosotros creemos y nos basta, ¿verdad? Pero digo, hay gente que no convences con eso, ¿verdad? Lo único que comprueba es que es un libro viejito. Y lo único que comprueba y a nosotros nos sirve es que ha sido fielmente copiado y que lo han hecho fielmente. Eso es lo único que comprueba. Sí, para un ateo eso es lo único que comprueba. Y luego ahora, ¿cómo me dices que es la palabra de Dios? Y yo creo que la prueba más contundente de que esto es palabra de Dios y por eso están aquí son muchas profecías. Eso es lo que comprueba que esto es palabra de Dios. Lo que hemos hablado nos sirve a nosotros porque por si a lo mejor es una inquietud que debemos de tener. O sea, ¿cómo? Sí es cierto, o sea, y aparte, ¿cómo cuando tuvieron control la Iglesia Católica, cómo saber que no la cambiaron? Porque hay manuscritos antiguos y es fiel, se conservó la fidelidad. Lo que hizo la Iglesia Católica, aunque fue horrendo y malo, no fue cambiar esto, sino fue inventar cosas que no estaban aquí. Es decir, podemos orar a los santos, podemos venerar a María, podemos ir ahora el rosario y todo. Y la gente pues no conocía la Biblia, y entonces tenía que creerles a ellos. A la hora que por la Reforma sale la Biblia a la luz, lo único que te das cuenta, oye, todo eso no estaba aquí. Es decir, aún la conservaron fiel ellos, no la cambiaron ellos. Lo único que hicieron es agregar cosas que no estaban en la Biblia, pero no le cambiaron ni una coma ni un ápice. Y eso lo sabemos por los manuscritos, lo que decíamos, oye, es que esto trasciende a la iglesia. Es decir, los manuscritos son antiguos, son de más de 1000 años, es decir, trascienden a la iglesia. Y por eso podemos estar seguros, aunque estuvo mucho tiempo oculta y pudieron haberlo hecho, no lo hicieron. Y tenemos seguridad de que es palabra fiel y ha sido copiada y no se ha perdido su fidelidad a través de los tiempos. Por eso la diferencia, por ejemplo, que existe con la Biblia de la Iglesia Católica es, oye, ellos tienen 7 libros más en el Antiguo Testamento. ¿Cómo saber si sí o si no? Pues podríamos ver todo esto, pero lo más fácil, yo una vez decía en radio, ¿sabes? ¿Quieres saber cuál es? Pues hay que preguntarle a los judíos. Ve a ver la Biblia de los judíos, son 39 libros, pues ni modo que la Iglesia Católica sepa más que los judíos cuál era el Antiguo Testamento. Ahí ese es clave, eso es básico. Entonces, y el canon que dice la Iglesia Católica que ellos hicieron era solo sobre el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, tú revisas la Biblia cristiana evangélica, la Reina Valera, con una Biblia católica, y son iguales. Al católico, pues ¿para qué peleamos? Oye, ahora son 7 libros que tienes de más, léelos, yo los puedo leer también. No nos pasa absolutamente nada.
Nada, yo he predicado con esos libros sobre idolatría, hablan demasiado sobre idolatría, mucho, entonces no nos pasa nada tampoco. Lo único que tenemos que verlo como la iglesia los ve. Oye, esos no son canónicos, no, que no, está perfecto. Pero no se nos cae nada si los leemos, no nos hacemos del diablo si los leemos tampoco, ¿verdad? Es como si un día llega a tus manos, oye, el libro de Enoch, o el Evangelio de Judas, ya lo toqué, ya el Señor no me... No, léelo si quieres. Pero la iglesia un día se puso de acuerdo y dijo, esto es lo que es palabra inspirada, y a nosotros ni nos corresponde, no nos corresponde porque no lo podríamos hacer. Oye, ¿y si el de Judas sí era? ¿Y si el de Enoch sí era? No, yo desde ahorita lo que estamos viendo, es probable que sí era, es probable, pero no nos corresponde a nosotros. Ajustémonos a lo que un día la iglesia dijo, con esto es suficiente y con eso nos basta, ¿okay? Lo más increíble del Señor es que, por ejemplo, cuando está escribiendo esto, pasó con nombre, cuando él menciona ahí a Nabucodonosor. En el año 585 antes de Cristo, Nabucodonosor hizo guerra para conquistar a la región de Tiro y terminó haciéndolo en el año 572. Después, en el año 332, todavía antes de Cristo, fue Alejandro Magno el que la redujo a cenizas. Y hoy en la actualidad no se ha edificado más, ¿sí? Y esto está lleno de la Biblia. La prueba más grande que convence a ateos y no ateos es que lo creamos nosotros. Y si lo creamos, este libro tiene que cambiar nuestra vida. Y esa prueba no la resisten ni ateos, ni católicos, ni testigos, ni nada. Si yo creo que esta es palabra de Dios, esta debe transformar mi vida. Y esa es la mayor prueba. Tú te encontrarás ateos, filósofos y lo que sean, un día preguntándote, oye, ¿por qué has cambiado tanto? Y tú, porque el Señor un día dejó un libro y hoy me dedico a estudiarlo, a obedecerlo. Y el libro de Dios cambió mi vida. Esa es la mayor prueba, ¿ok? La mayor apologética, la mayor defensa que podemos hacerle a este libro no es discutir ni presentar pruebas, sino es obedecerlo. Esa es la mayor defensa que necesita este libro. Que haya personas locas que creen todo eso que hoy leímos, que lo creen locamente y que rigen sus vidas por este libro. Esa es la mayor apologética. No discutirles, ni darles pruebas, ni decirles dónde están los papiros y que vayan a buscarlos si quieren al mar muerto, que todavía que no. La mayor prueba es que este libro, del cual hay muchas pruebas, pero aunque no las hubiera, este es el libro de Dios. Y este libro cambió mi vida. Esa es la mayor defensa de este libro, es eso. Este libro cambió mi vida. Pero, y esto sí es principalmente para muchos de los que estamos aquí, porque yo te digo, porque yo también he caído en eso. A veces en ganas de discutir solo por ganar, ¿sí? Y por parecer sabios. El Señor no está contigo y no respalda eso. El Señor respalda misericordia. Es decir, cuando ves a alguien que está engañado y quieres ayudarle, el Señor está contigo. Cuando solo por discutir y parecer sabio, el Señor no respalda esas cosas. Así no sepamos toda la doctrina de toda la Escritura, no es para eso. No es para eso. Eso no es ni siquiera la apologética. Es presentar defensa, pero para ver si el Señor les concede arrepentirse, ¿sí? Y ese tiene que estar en nuestro corazón. Todo lo que hacemos los domingos cuando aprendemos cosas es para eso, no para salir afuera y, oye, qué sabio, ¿no? Qué sabio me he convertido. Y cuando leemos la Biblia y aprendemos cosas, primero es misericordia de Dios, ¿sí? Y no nos la da para, oye, qué sabio, oye, ¿por qué nadie entiende? Y yo, ¿cómo entiendo la Escritura? ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? No, Dios no está contigo. Así ha sido desde los siglos de los siglos y seguirá siendo. Y entonces por eso también las profecías que hay aquí para nuestro tiempo, por eso creemos que van a suceder. Por eso, aunque digan, estás loco, no, hermano, un día va a bajar el Señor en una nube para hacer juicio. Pero ¿cómo va a suceder? Aquí lo dice. Y no solo lo dice, todo lo que ha dicho ha sucedido. Entonces eso también va a suceder y hay que estar preparados.
para aquel día. ¿Ok? ¿Oramos?